Estamos en la quinta y última parte de esta serie, Pide un deseo. Hemos hablado acerca de pedir y de lo difícil que es para muchos hacerlo y ser efectivo. Es increíble darnos cuenta lo complicado que puede ser para muchos esto de pedir y de esperar de otros. Y también hemos visto lo beneficioso que es aprender a ser buenos haciendo pedido, porque las puertas se pueden abrirse al hacerlo. Además de esto, hemos visto que pedir es algo bueno y que pedir es algo sano. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, podemos ver que hay muchas partes donde se habla acerca de pedir y de cómo hacerlo bien. Y en esta serie hemos escogido un versículo que escribe el apóstol Santiago en su carta, ahí en Santiago 4:3, que dice: piden y no reciben porque piden mal, piden y no reciben porque piden mal. Aprendimos que cuando no pides, ya tienes un no por respuesta. Por lo tanto, si pides, lo único que arriesgas es un sí, porque el no ya lo tienes. Lo único que arriesgamos cuando pedimos es un sí. Así que debemos animar a pedir. Cuando tú pides, tienes algo que ganar y nada que perder. Entonces es importante que aprendamos a hacerlo y lo hemos visto durante toda esta serie. También vimos que existen 5 barreras que nos impiden pedir y ser efectivos a la hora de pedir. 1, hablamos de la ignorancia. La ignorancia nos complica, el no conocer nuestras necesidades nos hace limitarnos a la hora de pedir. También las creencias limitantes. Hay ciertas creencias que no están bien y que nos impiden hacer pedidos. El orgullo, nuestro ego, a veces no recibir cosas nos impide también. La baja autoestima que veíamos entre semana también es una barrera que nos impide ser efectivos cuando pedimos. Y por último, hoy estaremos hablando acerca del miedo y quizás es una de las barreras más comunes a la hora de pedir, o la más fuerte a la hora de pedir. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva a tener temor al rechazo, a quedar mal, a quedar en ridículo, a quedar expuestos para ser heridos por otras personas. Y es por esa razón que el miedo se convierte en uno de los más importantes. A veces los miedos y los temores son tan fuertes y nos dominan tanto que olvidamos que solo viven en nuestra mente. Solo la mente puede producir miedo y eso es lo que nos ocurre. Por lo tanto, no pedimos porque nos atemorizamos y hay muchas razones por las cuales nos atemorizamos, y van a ver que varias de estas que voy a dar ahora están relacionadas con los mismos puntos que hemos visto en esta serie. Por ejemplo, el primero es miedo al rechazo, que es el más común de todos, es lo más cotidiano. Tenemos miedo a ser rechazados y que nos digan un no, y lo veíamos en el mensaje del orgullo, cómo el no nos impide ser efectivos a la hora de pedir. Así que evitamos andar pidiendo. Recibimos un no a todos los pedidos que no hiciste. Y quizá esos es un beso, una cita, un favor, un abrazo, un aumento de sueldo, etc. ¿Cuántas cosas no te atreves a pedir y ya tienes el no de mano? ¿Qué pasa cuando pides y te dicen que no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que te digan que no? El segundo punto es miedo a quedar en ridículo. Si pido lo que quiero, quedaré como un tonto y no caeré bien a la gente. Entonces, no quiero pasar por eso. ¿Cuántas veces en la universidad, en la escuela o en tu trabajo no hacías o no hiciste preguntas para no quedar como un tonto, como un ridículo? ¿Cuánta información te perdiste por ese miedo? ¿Cuántas veces no te atreviste a levantar la mano? En mi caso, yo soy daltónico y además tengo algo de dislexia y yo no lo sabía cuando era niño, así que de hecho lo sé hace muy poco, y entonces en la escuela
me daba miedo preguntar acerca de los colores porque todos me iban a molestar, porque cómo iba a preguntar cosas tan obvias como de qué color es algo que todos sabían. Así que yo una vez recuerdo que pinté el pasto o el césped, lo pinté rojo y comenzaron a burlarse, además de la mala nota que me pusieron, comenzaron a burlarse, y que yo dije, no, mejor no voy a preguntar más. El temor me llevó a no preguntar para no quedar en ridículo. Por lo tanto, dado eso, nadie se dio cuenta que yo era daltónico y tampoco que era disléxico. Hoy ya no es un problema y ya no tengo temor en eso y de verdad no tengo problema cuando tengo que preguntar, oye, ¿qué color es eso? Porque ya lo entiendo, lo acepto y para mí no es un problema. El miedo nos paraliza y nos hace perdernos oportunidades. El tercero es el miedo a la impotencia. Pedir cosas te hace vulnerable. De cierto modo significa que alguien puede herirte al negarte y la verdad es que no queremos pasar por eso, no queremos que otras personas tengan poder sobre mí, así que evitamos sentirnos impotentes. Ese temor también, el sentir que tenemos una deuda con alguien, nos puede afectar nuestra autoestima, así que evitamos ese tipo de temor. El cuarto es a la humillación. De niños, muchos sufrimos humillación o vergüenza para pedir lo que queríamos. ¿Recuerdan ahí en la sala de clases cuando costaba tanto levantar la mano para ir al baño? Yo recuerdo un muchacho que se orinó porque no se atrevía a pedir permiso para ir al baño. Y recuerdo que cuando alguien hacía una pregunta, todos se burlaban. Alguien decía algo bueno, algo inteligente o no, y alguien decía, y todo el curso hacía ¡bú, bú! Entonces eso yo veía cómo afectaba a cada uno cuando le tocaba. Entonces nadie quería preguntar. Otro miedo también es el miedo al castigo. Por pedir, luego sentiré que me pueden castigar o alguien puede abusar de mí, voy a sentirme como un esclavo de aquel que le pedí. Entonces eso nos atemoriza y es mejor evitar. Muchos han aprendido a no atreverse a pedir por esta razón. Y eso es... ¿Por qué? Porque sentimos que cualquiera que yo le pida ahora va a estar sobre mí y que puede además tomar represalias, pero eso no es así, mucho menos con Dios, porque Dios se complace en darnos a nosotros. Otro punto es el miedo al abandono. Y esto quizás es más común en las mujeres. Muchas se atemorizan para no tener que parecer fastidiosas y no ser abandonadas por sus esposos, por las personas que aman. Y esto está muy relacionado con el punto que vimos hace poco acerca de la autoestima, el miedo al abandono. El séptimo punto que veremos y el último es el miedo a las obligaciones perpetuas. Hay personas que temen pedir porque luego sienten que van a tener una deuda o una futura obligación con esa persona, así que mejor no pido para yo no tener problemas, no piden para luego no sentir el compromiso de tener que dar, y eso para muchos también se vuelve algo molesto. Decíamos la semana pasada que quien no sabe recibir, no sabe dar y por consecuencia tampoco sabe pedir. Cuando pedimos a Dios, podemos dejar de lado el miedo, el temor y cada una de estas 5 barreras que hemos visto durante esta serie. Podemos confiar en un Padre que nos ama, que quiere darnos lo mejor que Él tiene, quiere darnos aquellas cosas que nosotros le pedimos, aunque a veces ese Padre nos tiene que decir que no. Pero pero Él tiene un propósito y además Él cuando nos dice que no también nos está cuidando de algo. Aprendamos a pedir, aprendamos a conocer nuestros deseos, dejemos de ignorar lo que necesitamos, hagamos una lista de deseos y aprendamos a hacerlo, rompamos con esas creencias limitantes en cuanto a lo que debemos o no pedir. Dejemos el orgullo de lado, seamos humildes cuando nos toque hacer un pedido, cuando alguien nos ofrece algo, que los no que recibamos no nos lleven a decaer nuestra autoestima, que aprendamos a comprender que Dios
aunque no lo merezcamos nosotros, Él nos hace merecedores de sus regalos. Así que aprendamos a disfrutarlos y también atrevámonos a ir sin miedo, sin temor y aprender a pedir, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Llenémonos de ese amor de Dios y entendamos de que pedir es algo bueno, pedir es algo sano. Es algo que nos puede ayudar, es algo que cuando nosotros pedimos estamos regalando confianza a otros. Aprendamos que cuando pedimos y lo hacemos bien, estamos dándole la oportunidad a otros de dar. Recuerden, mayor es el que da que el que recibe. Entonces no te sientas mal cuando hagas un pedido, no te sientas mal cuando pidas ayuda, no te sientas mal cuando pidas un abrazo, cuando hagas una pregunta. Hazlo, atrévete, no te pierdas las oportunidades que tienes disponibles. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, aprendamos a pedir, porque Dios tiene lo mejor para nosotros, para que lo disfrutemos, para que gocemos de aquello que Él ha preparado para sus hijos, aquello que Él ha preparado para aquellas personas que Él ama. Él ama a toda la humanidad, pero cuando nosotros le pedimos algo, le estamos honrando. Piénsalo como padre, aquellos que son padres, cuando tu hijo te pide algo y tú puedes dárselo, ¿cómo te sientes? Así mismo se siente Dios cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, a pedirle algo. Y también aprendamos, como decíamos en esta serie, a cuando a veces nos dice no, porque normalmente está haciéndolo para cuidarnos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esto, a que nos ayude a identificar estas 5 barreras que nos afectan cuando pedimos y que podamos superar esto y hacer buenos pedidos y nos convirtamos en buenos pedidores. Pero mejor aún, si somos buenos pedidores, también vamos a ser buenos dadores, porque entenderemos lo que significa recibirlo. Mayor es el que da. Aprendamos a pedir, porque es bueno y porque es sano. Oremos. Padre, te damos las gracias. Gracias por esta serie. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de hablar, de pedir, que es algo tan importante, Dios. Cuántas cosas nos perdemos porque creemos que pedir está mal, porque ignoramos nuestras necesidades, porque no nos atrevemos, porque nuestro orgullo nos lo impide, porque nos atemorizamos o porque sentimos que no lo merecimos. Señor, ayúdanos a poder identificar estas 5 barreras y poder trabajarlas en nosotros. Padre, gracias porque tú nos has dado una vida nueva y merecedores de aquello que tú tienes para tus hijos. Padre, ayúdanos a poder aprender a pedir, pero también ayúdanos, Señor, a tener un gran corazón para saber también dar a aquellos que nos piden, dar a aquellos que necesitan. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.